Hello everyone, hola a todos. En este video estaremos aprendiendo un contenido very important, contenido muy importante. Este contenido se llama Present Continuous, presente continuo. Pero, ¿cómo se crea el presente continuo? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo y cómo lo uso? En este video estaremos aprendiendo cada uno de esos puntos, así que quédate y recuerda que puedes pausar el video las veces que sean necesarias para que tomes apunte. Primero, el presente continuo es uno de los 12 tiempos verbales o gramaticales que existen en el inglés, a diferencia del en español que existen más de 20 tiempos verbales. Por eso yo insisto que el inglés es mucho más fácil que el español. El inglés tiene 12, mientras que el español tiene más de 20. En este caso nos enfocaremos solo en el presente simple, más el presente continuo, que es como el paso a seguir del presente simple. Recuerda que el presente simple nosotros lo ocupamos para hablar sobre rutinas, para hablar de nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir eso? De todas las cosas que nosotros hacemos constantemente y que no varían en el tiempo. Por ejemplo, yo despierto todos los días. Yo me baño todos los días. Yo tomo desayuno todos los días. Pero el presente continuo hace referencia a las cosas que hacemos en el momento, en el minuto. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y tú estás viendo y escuchando el video. Ahora, ¿cómo creamos el presente continuo? Primero necesitamos un subject. ¿Qué es lo que es un subject? Un sujeto. Los sujetos pueden ser variados, pueden ser los pronouns, pueden ser los proper nouns, o pueden ser también compound nouns. Los pronombres personales pueden ser los nombres propios, o pueden ser los pronombres o los sustantivos compuestos. Por ejemplo, tú y yo es algo compuesto, son dos personas o pueden ser más. Los nombres pueden ser el nombre mío o el nombre tuyo o el nombre de cualquier persona. Y los pronombres serían I, you, he, she, it, etc. Luego de tener el subject, nosotros necesitamos el verbo to be, que es very important. Si no usamos el verbo to be como corresponde, nuestra oración automáticamente estará mala. Pero, ¿qué verbo to be tengo que usar para poder armar el presente continuo? Súper fácil. Si estamos usando la primera persona, que es I, yo tengo que usar am. I am. Siempre recuerda poner las dos juntas. I am. Luego tengo que agregar un verbo principal, pero conjugado con ing o conjugado con ing. Pero, ¿qué significa ing? Pon atención, en español yo digo corriendo, saltando. En inglés es muy similar, pero es solo una. Corriendo es running. Ese endo o ese ando en inglés se transforma en ing. Solo eso. Pero, ojo, este cambia de palabra en palabra. Pero ya veremos las reglas. Recuerda, si estamos usando el presente continuo, siempre tienen que ser tres partes importantes. El sujeto, el verbo to be y mi verbo principal. Ejemplo, I sing, yo canto. I am singing, yo estoy cantando. I study, yo estudio. I am studying, yo estoy estudiando. Tienen que siempre marcar el ing en presente continuo. No vaya a ser que lo estén confundiendo con otra cosa después. Vamos a recordar un poco lo que son los pronombres. Tengo primera persona singular I am. Pues tengo segunda persona singular you are. Tercera persona singular tengo tres opciones.
he, she, or it. He is, she is, it is. Ahora pasamos a los plurales. Primera persona plural, we, nosotros. Segunda persona plural, you, ustedes, you are. Y tercera persona plural, they are. Ellos son. We are, nosotros somos. You are, ustedes son. They are, ellos son. Ahora que ya anotaste eso en tu cuaderno, recuerda que puedes pausar el video. Es hora de que avancemos al siguiente punto, que es nuestro verbo principal. Para esto puedes apoyarte de un diccionario o un libro que tenga un listado de verbos, y todos los libros de inglés traen ese listado al final. Los verbos pueden ser cualquier verbo que tú necesites, pero ojo, depende del contexto que le vas a dar. Si quieres hablar sobre deporte, tienes muchos verbos que te van a servir. Por ejemplo, yo quiero usar el verbo correr. Yo corro, presente simple. I run. Perfect. Si yo quiero decir yo estoy corriendo, tengo que usar I am, uso el verbo run y le agrego el ing al final. I am running. Yo estoy corriendo. Ahí podemos hacer la diferenciación con el verbo run, correr, y le agregamos el ing o en español endo. Corriendo, running. Como les había dicho, existen algunas reglas en cuanto a este tipo de oraciones. Por ejemplo, si los verbos que voy a ocupar terminan con una letra E, el verbo principal, por ejemplo el verbo write, que termina con una letra E, yo tomo esa letra E y la elimino y quedaría así el verbo. Y le agrego el ing de seguido. Quedaría de esta forma la oración. I am writing. Yo estoy escribiendo. I am writing. Ahora, si el verbo termina con una Y o con una Y, por ejemplo el verbo cry, yo le agrego simplemente el ing. I am crying. Ahora, hay algunos verbos que son cortitos. Por ejemplo, el verbo clap, aplaudir, que yo tengo que tomar la última letra, que es en este caso la P, y repetirla. ¿Por qué? Porque es una palabra de una sola sílaba que sigue la siguiente estructura: consonante, vocal, consonante. ¿Eso qué quiere decir? Que es una palabra débil y yo la tengo que fortalecer. ¿Y cómo fortalezco la palabra? Repitiendo la última letra. Clap, le agrego una P y después le agrego el ing, clapping. I am clapping. Yo estoy aplaudiendo. I am clapping. Recuerda que estas conjugaciones tú las puedes hacer con el sujeto que tú quieras usar. Si yo ocupo I am clapping. Si quieres usar you are clapping. Si quieres usar una tercera persona, she is clapping. It is clapping. O un pronombre plural, we are clapping. All together, we are clapping together. O they are clapping, ellos están aplaudiendo. Este no varía en la estructura, siempre sigue el pronombre, el verbo to be conjugado dependiendo del pronombre, el verbo principal más el ing al final. Recuerda las reglas: si el verbo termina con E, yo quito la E, agrego ing. Si el verbo termina con una Y, le agrego el ing sin problema. Y si el verbo es una sola sílaba, que es consonante, vocal, consonante, yo repito la última letra para fortalecer. Clap, sit, get son algunos ejemplos de una sola sílaba que es consonante, vocal, consonante. Como les había dicho, este se ocupa para hacer referencia a las cosas que nosotros hacemos en el momento, pero también se ocupa para hacer referencia al futuro. No es raro, pero
también se ocupa así. It's raining tomorrow. Mañana va a llover. Pero este caso se ocupa solo para un futuro muy, pero muy cercano. Por ejemplo, si yo veo que las nubes están oscuras y cargadas de agua, it's raining tomorrow. Porque yo tengo una seguridad de que así va a ser. It's raining tomorrow. Va a llover mañana. Ahora, cuando nosotros tenemos esta estructura y nosotros queremos una estructura en negativo, ¿qué tengo que hacer yo para transformar esa oración en algo negativo? Tengo que usar mi auxiliar. ¿Cuáles son mis verbos auxiliares? En este caso yo voy a ocupar el verbo do, que es el que más ocupamos en inglés, el verbo do. Recuerda, cuando usamos el verbo do, yo tengo que juntar todas las conjugaciones y tirárselas a este verbo para que él se haga cargo de hacer el tejemaneje. Es decir, si yo voy a usar una negación, el verbo auxiliar se encarga. Si yo voy a usar una pregunta, el auxiliar se encarga. Si yo quiero hacer un énfasis, mi auxiliar se encarga. Ahora, si yo voy a hacer una negación, yo tengo que decir I don't feel good. Pero en este caso, en el presente continuo, nosotros no usamos el auxiliar. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro auxiliar. Y nuestro auxiliar es el verbo to be. En este caso es am, are o is. ¿Y cómo lo hago entonces? Súper simple. I am not singing. Yo no estoy cantando. I am not singing. You are not dancing. Tú no estás bailando. You are not dancing. It is not barking. No está ladrando. ¿Se dan cuenta que usamos el not al lado de nuestro verbo auxiliar be? I am not. You are not. She is not. Ahora, siguiendo la misma estructura de las preguntas, en este caso yo tengo que agregar mi verbo auxiliar, pero en este caso no será do, sino que será el verbo to be. Tengo que tomar el verbo to be, en este caso de I am. El am yo lo tomo y lo pongo al principio de la oración. O sea, quedaría am I. Y después agrego nuestro verbo principal con la conjugación ing. Por ejemplo, am I dancing? ¿Estoy bailando? Y tú puedes responder I am not. No, no lo estoy. En realidad no es tan complicado, es solo un poco confuso hasta que tomas el hilo y lo arreglas. Pero no es complicado para nada. It's not complicated at all. Ahora vamos a hacer un resumen muy rápido de todo lo que hemos visto. Presente continuo se ocupa para hacer referencia a las cosas que estamos haciendo ahora. I am breathing. I am speaking and you are listening to me. Check. Su estructura gramatical es la siguiente. Para oraciones afirmativas, sujeto, verbo to be, verbo principal plus ing. En negaciones tengo sujeto, verbo to be, negación, verbo principal plus ing. Para las preguntas tengo mi verbo to be, mi sujeto, más el verbo en ing. Y eso sería la estructura básica para un presente continuo. Sus funciones es, insisto, hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento y para hacer referencia a un futuro certero o muy muy cercano. O también se ocupa para acciones espontáneas. Por ejemplo, alguien golpea. I'm coming. Yo voy. Y eso sería todo por este video. Espero les haya gustado y espero haber sido clear as water. Cualquier duda pueden contactarme, no hay problema. Y nos estamos viendo. Bye bye.